Buenas tardes, querido tutor. Mi nombre es Gladys Salinas. El tema a tratar es el Estado moderno. Muy bien. Voy a hablar de su origen. A partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron un proceso de formación de Estado moderno, al comenzar a concentrar y a centralizar el dominio sobre sus tierras, aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras las guerras. Hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, aunque también existía la posibilidad de una reconquista a través de una sangrienta guerra, como era en esos tiempos su costumbre. Los reyes fueron ayudados en este proceso por los burgueses, que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y la economía feudal. Para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, el Estado cuenta con diversos organismos conformados por funcionarios que crean las leyes, como es hasta hoy en la actualidad. Sin embargo, hay posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó una ruptura total con las estructuras políticas medievales, puesto que la aristocracia feudal conservó su poder político sobre las masas rurales, quiere decir por los grandes grupos de personas, de tal manera que el absolutismo fue esencialmente eso, un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal. Fue el caparazón político de una nobleza amenazada. No obstante, es claro que con el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales nuevas. Vamos a hablar sobre el significado en sí. El Estado moderno surgió en el siglo XV y XVI, cuando los reyes anteriormente mencionados aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder y su proceso de surgimiento. Se aceleró en el Renacimiento con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, bien estructurado y era formal. Era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo varias consecuencias a nivel político y económico, como es normal en estos casos. Su formación más o menos fue de la siguiente forma. La mayoría de los estados modernos se desarrollan según el proceso enunciado anteriormente, pero algunos se vieron afectados por las grandes élites locales, como hasta la vez se maneja en la actualidad, que dificultaron su formación al ver su constante pérdida de poder. En estos casos, el Estado resultante se vio mal o poco estructurado, tornándose débil en relación a lo que lograron construirse más satisfactoriamente. En aquellos donde el proceso se desarrolló con menos problemas, el rey se convirtió en la máxima autoridad y se creía en instituciones políticas, económicas y militares. Los reyes, en ese entonces, trataban de legitimar su poder monárquico mediante fundamentos legales. Es así que se fue estableciendo que el poder absoluto de los monarcas descansaba en su carácter sagrado como representantes de Dios en el mundo terrenal. He aquí una parte muy importante. De esta manera se consideraba que los reyes y príncipes poseían el derecho divino de gobernar debido a que su autoridad
provenía directamente de Dios. Por lo tanto, los monárquicos absolutos lograron entonces consolidar su poder gracias a que recibieron de la aristocracia y del reconocimiento por parte de las masas populares, pues el sistema monárquico se erigió como el garante de la paz y de la justicia. Puesto, como dije anteriormente, venían de parte de Dios, o al menos creían que las grandes masas, que todo lo que ellos decían era de parte de Dios. Además se consideraba una reforma protestante, esa es otra parte. Influyó de manera importante el desarrollo de los estados modernos debido a que fragmentó a Europa, quebrarse en varios pedazos la unidad de la Iglesia Católica, pero a su vez le ayudó para que ese territorio vaya tomando forma el Estado moderno. Aquí una explicación. El Estado moderno fue entendido en diferentes formas. Por un lado es innaturalista, que quiere decir el derecho natural es una doctrina y jurídica que postula la existencia a derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriormente superiores e independientes. Ya. Los cristianos consideraban que el Estado era una organización social determinada por leyes inherentes a la naturaleza humana. Y por otro lado, los pensadores renacentistas y los ilustrados en el siglo XVIII sostenían que el Estado era una creación racional del hombre. Dentro de estos últimos resulta la figura de Nicolás Maquiavelo, que fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano considerado padre de la ciencia moderna. Fue asimismo que la figura relevante del nacimiento italiano en 1513 escribió su tratado de doctrina política. Muy bien. Al hablar de la figura de Nicolás Maquiavelo, cuyas propuestas teóricas fueron muy importantes por la evolución del Estado moderno, puesto que influyeron en autores como Jean Bodin y Thomas Hobbes, quienes desarrollaron concepciones teóricas prácticas sobre el Estado y la labor política de los gobernantes. Los estados modernos se apoyaban en sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar. Dichas instituciones partieron del Consejo Real, la Edad Media conectado con las autoridades compuestas por miembros elegidos por el soberano, al cual le ofrecía su consejo. El rey fue elegido por personas cada vez más preparadas, realizando su poder para que las personas más notables y preparadas ocuparan cargos institucionales. Esto es todo lo que he investigado acerca del Estado moderno. El Estado moderno, como es hasta hoy, en la actualidad, cada día ha ido tomando forma de diferente manera. Y hasta los años que tenemos seguimos en un estado, nuestro país es un estado consolidado que no ha sido fácil de sostenerlo. Como podemos ver, la creación de un estado desde años anteriores ha sido una lucha constante con guerras sangrientas, como lo expliqué anteriormente, y hoy en día pues en diferentes países luchamos así por nuestros derechos, por los derechos de todos, para que tengamos una mejor vida, una mejor relación entre seres humanos, y hemos abordado estos ejemplos desde años anteriores. Eso es todo, tutor.
esperando que esté muy bien y gracias.